hay una serie de elementos y llega un momento en que el espacio queda aprisionado por la imagen a priori que tienen los visitantes y todos, que hace que nos sea muy difícil desfosilizar estos espacios, ¿eh? Por ejemplo, ¿esto qué es? Tiene mérito que lo sepan, porque hay muy pocas pistas. Pero sabemos que es La Habana por dos motivos. Primero, porque es bastante rumbroso, y segundo lugar, porque hay un Cadillac. Yo tuve la suerte de hablar con Eugenio Leal, que es el de la oficina del historiador, que está haciendo una obra muy interesante, que es regenerar, y también daría para mucho, libro precioso, Arquitectura y Turismo. Hay un capítulo magnífico sobre La Habana Vieja, el libro se llama Arquitectura y Turismo. Y Eugenio Leal decía, a mí me está pasando una cosa, cuando el turista llega y se encuentra esta Habana nueva, tan bonita y tan, digamos, sobremaquillada, hay una cierta... esto no es La Habana, porque nos esperamos eso. Pero además, como está peatonalizando las calles, no puede haber Cadillacs. Incluso dice, alguien me ha sugerido poner Cadillacs como mobiliario urbano, que es un ejemplo muy bonito de cómo los espacios son prisioneros de los tópicos que uno admite, ¿no? Y luego hay el tercer símbolo, que es muy importante, que es el símbolo turístico. Es un significante que otorga la condición de turístico al lugar. ¿Se entiende? Yo veo esto y digo, estoy en un lugar turístico. Por ejemplo, veo un trenecito y digo, pensaba que este lugar no era turístico y es turístico. Por cierto, ¿cuál es el signo turístico por excelencia? ¿Qué es lo que yo veo y digo, estoy en un lugar turístico, seguro? La I de información, los hoteles, el trenecito. ¿Pero saben cuál es el signo turístico por excelencia? Es este. Los turistas. Muy importante, un turista es un espectador del espacio, pero con su sola presencia otorga al espacio una nueva dimensión que es, además de ser un espacio, es un espacio turístico porque tiene turistas. El turista y los turistas que le rodean dan al espacio una nueva dimensión, un nuevo código simbólico, ¿sí? Bueno, ahora voy a quedar muy rápido porque quería decir más cosas, pero acabo con 5 ideas y son 5 fogonazos. Quiero que entiendan la importancia que tiene el ritual y la importancia que tiene el código simbólico. Fíjense si es importante el ritual. Nosotros hicimos un estudio, bueno, estamos en curso, donde estamos analizando los Globetrotters, los que dan la vuelta al mundo. Nos gusta mucho porque un Globetrotter es una persona que, en cierta manera, es el antiturista, ¿no? Es el viajero, es la persona romántica que se va sin rumbo fijo y los estamos entrevistando uno por uno, además que tienen blogs y los podemos seguir, los hemos analizado y luego hemos ido a sus casas, los hemos grabado, por cierto, y les hemos hecho una encuesta cualitativa bastante larga. ¿Saben cuál es la conclusión? Todos los Globetrotters, los viajeros de un año dando la vuelta al mundo, huyen del ritual ritualmente. Al huir del ritual, crean un nuevo ritual, de manera que aunque no hacen lo que hacen los turistas porque huyen de los turistas, huyen de los turistas ritualmente y se encuentran entre ellos. Una cosa muy divertida es que todos los Globetrotters se acaban encontrando en un punto determinado porque están haciendo la ruta turística de los no turistas, que es una ruta turística más. 5 tensiones y con esto acabo. Tensión número 1. Lo leí un día en Lefebvre y me pareció una idea muy inquietante. Lefebvre dice, hay un problema muy importante con el acto cultural y es que el éxtasis estético, el síndrome de Stendhal, es fugaz. Yo no puedo estar 3 horas desmayado viendo la Santa Croce. Llega un momento en que se acabó. ¿Y qué es lo que nosotros analizamos? Es decir, cuando sigues el track de los turistas, sí que la Vall-de-Boí y todos van a las iglesias, pero no se están 8 horas en las iglesias. Se están minutos. Un turista que va al barrio viejo de Girona visita de media 3,12 monumentos y dedica a esos 3,12 monumentos un poco más de media hora. No hay más. Porque el éxtasis estético no puede ser permanente. Es muy bonito. Te he visto, te he fotografiado, te he admirado, he tocado. ¿Qué más? Y entonces la estructura del turismo cultural tiene un problema y es que tiene que llenar, eso lo explica muy bien Iribas, que es el gran teórico del turismo litoral, que dice, el turismo litoral funciona porque el turismo no es gestión del espacio, es gestión del tiempo.
Es un señor ocioso, tiene todo el día por delante y ahora en qué lo lleno. Es la lucha contra el vacío del tiempo. Y el turismo litoral es muy eficiente llenando el tiempo. Por la mañana te vas a la playa, luego haces una excursión facultativa y tienes la noche para irte de mar y casi no tienes tiempo. Tienes esta sensación de decir, me faltan horas. El turismo cultural tiene una dificultad de, este señor tiene que pasarse aquí 24 horas, 8 horas destina a dormir, tengo 16 horas. Y no se va a pasar 16 horas admirando la iglesia, ni visitando el museo, ni el más erudito de los individuos. Yo creo que mi récord personal está en 5 horas y sales un poco mareado, ¿no? Pues esto para mí es un primer problema. Segundo problema, o segunda tensión. Esta es una escultura que me gusta mucho, es de Duane Hanson. Es una escultura hiperrealista norteamericana, esa escala un poquito más grande de 1, que retrata la banalidad norteamericana. Por ejemplo, hay una señora obesa que lleva un carrito de la compra. Había un personaje muy divertido que era un vigilante de museo. Y esto, claro, se pone en un museo, ¿no? Y veías delante el vigilante y luego su réplica. Y turistas. Esta es Turistas 1, luego tiene otra, se llama Turistas 2. También era muy divertido ver los turistas, ¿no? Viendo la escultura de turistas, casi como mirándose al espejo. Fíjense que este es el turista. Es un señor con camisa floreada, con bolsas, con una cámara fotográfica, uno ella, uno él, y con la mirada perdida. Es como la vacuidad, como la insoportable levedad del ser. La sociedad contemporánea se ha mirado al espejo de Duane Hanson y no se ha gustado. Con lo cual hay un segundo fenómeno que es muy interesante, que va a ser muy importante en la gestión tanto del turismo como del turismo cultural, que es el rechazo a lo turístico. Hay una gran parte de la sociedad que cree que lo turístico... ¿Dónde has estado? He estado en Nueva Zelanda. ¿Y qué te ha parecido? Muy turístico. Muy turístico quiere decir, tiene turistas. Pero ustedes han leído banal, masificado, prescindible. ¿Ven? Miren esta página. Cuando la encontré me fascinó. Not for tourists. nft.com. Es un gran portal, hay muchos más. Tourists, Spotted by Locals. Not for tourists es una página para turistas que, aunque son turistas, no quieren serlo. Y aunque se desplazan fuera de su entorno habitual más de 24 horas menos de un año por un motivo de ocio, ergo son turistas, odian a los turistas. Y Not for tourists es un oxímoron, porque dice, es el lugar donde no van los turistas. Oiga, si los turistas van donde no van los turistas, ya no es donde no van los turistas. No se puede ir donde no van los turistas. Pero está diciendo, los del fondo, los que no sois turistas, vamos al lugar donde no van los turistas. Es muy divertido porque evitan los sites, evitan los museos, evitan... se van como a la periferia de la periferia, ¿no? Y acaban haciendo recorridos ridículos, ¿no? A los restaurantes donde no van los turistas. Yo siempre digo que el turismo contemporáneo es la gestión de una carnicería para vegetarianos. Yo tengo lomos, tengo ternera, tengo pollo y mis clientes son veganos. Y, oiga, yo es que, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero es muy interesante cómo el símbolo turístico se ha convertido en un factor que juega contra el espacio al que aspira el turista. Y eso es especialmente interesante del turismo cultural. Hace unos días escuchaba a Mayarac cómo en un espacio, en un parque nacional inglés, habían destrozado toda la señalización de posición y de dirección. Y yo, que soy turistólogo, me paso todo el día recomendando la señalización, hay que señalizar, de una obsesión, y de hecho hago una asignatura sobre señalización. Me quedé fascinado de que hay un lugar donde pulverizan la señalización porque es un símbolo turístico y la persona que llega dice, pensaba que esto era un parque nacional y está lleno de cartelitos, vaya por aquí, vaya por allá. Muy importante cómo luchar o cómo gestionar el turismo para no turistas, y la tensión entre turistas y no turistas. Tercero, bueno, esto que les comentaba antes, el turismo está pensado para sociedades estáticas. Yo voy a China y China es como es, y entonces voy a China y me encuentro lleno de chinos. Pero yo tengo un máster donde tengo 25 estudiantes, 24 de los cuales no han nacido en España y donde 20 de los cuales no han nacido en Europa. En fin, ¿qué les voy a decir, no?
en esta sociedad de movilidad que comentaba Urri, cómo gestionar tanto la gestión de la información, por ejemplo, como la nueva interpretación. Un centro de interpretación parte de la idea de que todos nuestros clientes son más o menos iguales. Los franceses, catalanes, que no saben decir la R. Pero ¿qué pasa cuando vienen personas con mochilas culturales muy diferentes? ¿Cómo interpreto ese lugar? Sobre todo no puedo hacerlo de una forma uniforme, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta que si la cultura es viajera, si el mundo es viajero, el turista tiene que tener una nueva dimensión, porque no va a sociedades estáticas, llenas de elementos estáticos, sino llenas de elementos dinámicos, algunos de los cuales son nuestros. Vemos restaurantes españoles y vemos Zaras en Shanghái, en Hong Kong o en Buenos Aires. Bueno, lo que les comentaba, y si siquiera dedicamos un minuto a hablar del problema de las identidades fósiles, a mí me preocupa muchísimo. Alguien ha pensado que la sostenibilidad quiere decir recoger un legado de las generaciones pasadas y dejarlo a las generaciones futuras. Eso es relegar el presente a una especie de Seur. Llaman a la puerta, me dan un paquete y yo cojo el paquete y se lo dejo a la generación futura. Y nos hemos olvidado que el presente es el pasado del futuro y que por lo tanto tenemos que crear presente para generar futuro, para generar pasado en el futuro. Y hay muchas acciones de gestión cultural que son fosilizaciones antipresentistas. Porque no lo toque usted. Bueno, pero es que entonces, ¿qué quedará del siglo XXI, además de las catedrales del ocio y de los Eurovegas? ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra aportación a la humanidad en el año 2080? ¿Qué diremos del 2013? Y por último, y yo creo que algunos gestores culturales y muchos gestores de turismo cultural son, por definición, antipresentistas. Y por último, acabo con esto. Hace unos días, yo estuve en Dinamarca, vinieron te encuentras con unos amigos y lo típico, ¿no? Dices, oye, cuando queráis podéis venir a mi casa y os llevo a la Costa Brava. Lo que nadie hace nunca, excepto los daneses, que 2 semanas más tarde me llamaron por teléfono y me dijeron, ya estamos aquí, ¿no? Y yo con mi agenda llena de temas dije, Dios de mi vida, ¿no? Y tuve una semana de daneses, pues para arriba para abajo. Pero hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, que me dijeron, Donaire, queremos ver la real Costa Brava. La Costa Brava real. Y dije, ¿la Costa Brava real? ¿Qué debe ser la Costa Brava real? Los llevé a Lloret de Mar. Les dije, ¿Costa Brava real? Esto lleva aquí 50 años, 9 millones de personas, es el motor económico de esta región. Esto es lo más real que usted va a encontrar. Esto, Playa de Aros, Rosas. Me estás diciendo el residuo de lo que un día fue la Costa Brava, que nunca más será. Ya te llevaré. ¿Quieres decir la única cala que tenemos sin edificaciones? ¿Quieres decir...? Pero eso no sé si es real. También es real, quiero decir, no es temático, pero la realidad es la suma de las identidades y de las historias personales. Quiero decir con eso lo siguiente, ahora que estamos en Palafrugell, que es Costa Brava. Siempre hemos entendido que las actividades económicas generan identidades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podríamos seguir la historia de Cataluña, porque estamos en una ciudad que fue un poco más hacia la playa, fue un lugar de comercio de cabotaje, fue un lugar de pescadores, fue un lugar de industrialización muy potente, de industrialización corcho-tapera, como vemos en este lugar, y todos asumimos que cada una de estas actividades económicas generó un paisaje y generó una identidad que es perceptible, hasta que llegó el turismo. Y a mí me dijeron una vez una expresión que me horrorizó, que fue, cuando el turismo entra por la ventana, la identidad sale... Perdón, cuando el turismo entra por la puerta, la identidad sale por la ventana. Esta idea de decir, Dios mío, turistas, estamos perdidos. Yo les quiero plantear el siguiente reto como gestores culturales de espacios que también son turísticos. Tiene que haber una identidad turística. Tiene que existir. Porque es una realidad que genera paisajes, que genera lógicas y que genera encuentros, genera narrativas. Y tiene que generar espacios culturales turísticos. Muchas gracias por la atención.